Estoy en la ciudad de Buenos Aires haciéndole la entrevista a Guillermo Ceballos Juárez, psicoanalista que sostiene su práctica en la ciudad de Cuenca y que va a hablarnos a propósito de su libro Lacan, Aimé y Freud, Mecanismo etiológico de la paranoia, publicado en Ediciones Grama. Buenas tardes, Mario. Como corresponde te saludo y te doy la bienvenida también a la mágica ciudad de Buenos Aires, donde por lo general los psicoanalistas que nos formamos, que intentamos dar un paso cada vez más allá en el psicoanálisis, por lo general nos encontramos aquí. Porque, como decía Eric Laurent, Buenos Aires tiene esa facultad de prestar la atmósfera necesaria, importante y fértil para pensar el psicoanálisis, para formarse en psicoanálisis y para también vislumbrar la problemática como los horizontes que tiene el psicoanálisis. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es, tu libro es el resultado de un trabajo de grado que hiciste para la maestría. La pregunta sería, ¿por qué elegiste este tema? Me interesó el tema porque sé las razones, al menos ahora dibujadas, de por qué he tomado a Lacan como referencia más que a Freud. Sin embargo, conforme iba avanzando en la lectura de Jacques Lacan, iba viendo que me reenviaba a una lectura freudiana. Entonces, cuando tomé el caso, la tesis doctoral del doctor Lacan, me interrogué. Y la pregunta fundamental que supo nacer ahí es ¿cómo es que un psicoanalista se vuelve psicoanalista? ¿Por qué el doctor Lacan, teniendo una práctica y siendo reconocido en el medio psiquiátrico ya a temprana edad como eminente psiquiatra, de pronto decide hacer un vector que se deslice hacia el psicoanálisis? Y la pregunta era esa, sobre ese espacio, sobre esa división. ¿Cuándo es que alguien decide hacerse psicoanalista? Bien, quisiera que nos presentaras a Aimé. Aimé, el nombre original es Marguerite Anceau, y Marguerite Anceau era una joven corredora de correos. Trabajaba en una agencia postal y tenía ganas, así como muchos de nosotros, de ir a una gran ciudad y bajo un bovarismo intelectual, bajo un anhelo intelectual, ubicarse en esa ciudad y así ser una persona afamada y ser una persona poderosa tanto en el campo de las letras como en el campo intelectual. Esta pobre mujer que trabajaba en los correos, entonces de pronto se ve haciendo un viaje hacia la gran ciudad, en donde Eso la diferencia un poco de Madame Bovary, porque ella sí logró hacerlo mientras Bovary solo lo soñaba. efectivamente tuve que tomar en la tesis algunas referencias a Madame Bovary para poder distinguir ciertas cosas que tenían que ver con el carácter de Aimé, con este carácter de ensoñación. Entonces es por eso que he utilizado la palabra bovarismo, así como alguien puede tener un bovarismo intelectual, un bovarismo pictórico, un bovarismo en diferentes facetas. Digamos que Madame Aimé se ve llamada por este tipo de condición que la hace salirse, quizás como muchos de nosotros, hacia una gran ciudad y emprender una empresa de este tipo. Me llamó la atención que, si bien tú encontraste en las fuentes su nombre verdadero, Margarita, Lacan lo hubiese llamado Aimé, que como sabemos en francés quiere decir amada.
Eso me llamó la atención después en un segundo momento, porque yo estaba enfocado en sus inicios, en los antecedentes psiquiátricos clásicos del psicoanálisis, porque había recibido en mi ciudad de eminentes profesores de la Universidad de Cuenca, con los cuales me dieron la posibilidad de poder debatir, me dieron una enseñanza psiquiátrica de la cual soy muy agradecido, y se los he hecho explícito en cada una de las intervenciones a los servicios que ellos han podido hacer avanzar en mi ciudad. Son gente muy formada. Me interesó la clínica psiquiátrica de Lacan. Y digamos que en cierto sentido no supe reconocer este carácter de ser tomada por el amor de una forma tan pasional en Marguerite, sino digamos que en este sentido yo no estaba siguiendo a Marguerite, sino estaba siguiendo los pasos del doctor Jacques Lacan. ¿Cómo había hecho para convertirse en una figura representativa dentro de la psiquiatría, después de haber estudiado la psiquiatría y la psicopatología alemana, francesa, italiana? Me parecía un hombre importante que merecía que yo le estudie, que le dedique tiempo a seguir más o menos sus pasos. Y en esos pasos, recorriendo su camino psiquiátrico, es que de pronto asoma la mujer, asoma Marguerite Annecy, asoma Aimée. Se trata, según lo trata Lacan, de una paranoia de autopunición, porque fue una mujer que además salió en los diarios por una tentativa de asesinato en alguien muy importante, quien había encarnado su objeto erotomaníaco. La historia es formidable, y para ustedes que supongo se van a interesar por este tema, así como lo ha hecho Silvia Tendlars, que tiene unas obras impecables, que ella fue quien también me orientó en mi tesis y a quien le estoy agradecido. Efectivamente, en la bella época bella época francesa, Marguerite Annecy, presa de un delirio interpretativo, se dirige hacia una obra de teatro, hacia una pieza teatral, Todo va bien, que se hacía en ese momento en París. Y un día, vestida formalmente para la ocasión, para el teatro, para el recital, va y se dirige hacia su objeto, y en este caso su objeto, tanto de amor como de odio, era Huguette Ex Duflo. Esta vedette le pregunta a la vedette, le dice: ¿usted es Huguette Ex Duflo? Y ella le contesta que sí, e inmediatamente intenta asesinarle y le corta la mano. No pasa mayores, eso pasa a la prensa amarillista de ese entonces en París, en los diarios más importantes, y ella es conducida a un servicio de psiquiatría. Es auscultada allí por el método psiquiátrico Maduro, y luego es conducida al hospital psiquiátrico de Saint-Anne, y ahí se encuentra con un joven que estaba ya debatiendo apasionadamente con la psiquiatría de la época, que estaba muy interesado por la locura, que estaba muy interesado por la feminidad, que era el doctor Jacques Lacan. Es muy sorprendente que luego de cometer este pasaje al acto en la persona de Huguette Ex Duflo, Aimée ya no delire más. Lo que cuando me hicieron una pregunta, cuando exponía mi tesis frente al jurado en la universidad, que estaba compuesto por jurados psicoanalistas, miembros de la nueva escuela lacaniana de psicoanálisis, me interesó esta pregunta porque efectivamente es en el pasaje al acto donde Lacan en esta tesis descubre el factor estabilizador. Es decir, que ahí se realiza algo que el sujeto
intenta hacerlo leer en el acto, en lo real, aquello que no está tomado por lo simbólico. Y luego, al ser conducida al hospital psiquiátrico, digamos que esto tiene como un acto de descarga. Efectivamente, no vuelve a desencadenarse, pero sin embargo logra resignificar, y esto es importantísimo que se logra ver en la tesis, como en el texto también lo digo, es que ella en el tratamiento logra hacer un tratamiento real con Jacques Lacan, que se estabiliza perennemente hasta el final de sus días, porque nunca más vuelve a delirar, y es porque tiene en el psicoanálisis, ya no en la psiquiatría, porque es diferente dirigirse a la psiquiatría, dirigirse a la psicología que al psicoanálisis, que es en el psicoanálisis, en el dispositivo analítico, resignificar lo que pasó en ese acto criminal. Bueno, agradezco profundamente a mi colega Guillermo Ceballos Juárez esta entrevista y recomiendo muy vivamente la lectura entonces de su texto Lacan, Aimé y Freud, Mecanismo etiológico de la paranoia, publicado por la editorial Grama en Argentina. Gracias.